Y el artista sabe que lo suyo es otra cosa aparte, no se confunde. Uno está luchando ahí para conquistar ningún puesto público ni nada de eso. No está tampoco en una competencia que es de tipo industrial o productivo o comercial, nada de eso. Es otra lógica. Eso no se entendió. Pensaba que era una cosa absurda, muy intelectual, muy rebuscada. Entonces uno se cansaba de decir eso y no, lo principal son los premios. Cada artista pensando en sí mismo, empezar los premios. Y después otra cosa peor. Entonces, los disidentes, de los cuales yo formé parte, como una de las cosas claves en los cambios, eso que ahora se expone de esa modernidad. Los disidentes, lo que es lógico en el arte, que es que las cosas se plantean de una manera radicalmente como combativa. Lo que se vuelve una tradición en el arte del siglo XX es la ruptura, es la transgresión más que ruptura. Es como la transgresión sea disruptiva, es decir, violenta, y ponerla en la forma más vehemente, lo más impositivo, el mayor impacto posible. Entonces los artistas siempre están exagerando la nota, hablando pestes de todo lo demás, negando los anteriores, negando los viejos para abrirse camino a los nuevos. Eso es lo clásico de la historia de los últimos siglos en el arte, así, de los últimos 3 o 4 siglos. Bueno, y eso se acentuó cada vez más. Entonces es normal que los artistas nieguen a los otros. Es normal que ahora se nos niegue en esta exposición a una generación de la modernidad. Entonces, y que es el fracaso nuestro. El fracaso se puede entender que eso partió de fases falsas y por lo tanto nunca tuvo validez. Eso estaba mal planteado, entonces eso uno lo ha magnificado por solidaridad patriótica o cosas así, porque es venezolano, y entonces uno pone reverón por las nubes, pero que en la realidad, como es una provincia y lo único que tienen derecho a ese arte son los grandes centros, entonces ahí hay una de las ideas que por aquí se plantean. Entonces, bueno, primero había que aclarar ciertas premisas. Esto de la lucha de las vanguardias, la radicalidad, la que es excesivo, hiperbólico, eso también. Los nuevos están obligados a negar a todo el mundo, a negar a los viejos. Después, los disidentes hicimos eso, negar a todos los anteriores, para tomar luego el lugar de ellos y hacer lo mismo que estábamos criticando. Hacer la misma cosa de controles hegemónicos, tomar las cosas, apoderarse del arte, convertirse entonces en una cosa que es excluyente. Todo eso lo hicimos los disidentes, como lo habían hecho antes otros y como lo hacían en todas partes del mundo, lo mismo. Entonces, no hay que tomar todo eso al pie de la letra. No hay que tomar las declaraciones de los artistas al pie de la letra. Cuando son en exposición declaran cosas para tener impacto de prensa, para tener una especie de necesidad amarillista de aparecer. Entonces uno niega a todo el mundo, niega que es esto y se pone entonces como que si es la novedad, la gran novedad. En fin, eso es normal, eso pasa siempre. Entonces, las defensas posibles frente a eso es que, por un lado, tenemos una ofensiva más grande. Cuando empezamos nosotros con esa modernidad, con ese proyecto supuestamente frustrado o fracasado, porque es peor que frustrado, fracasado el proyecto ese. Entonces, cuando empezamos con eso, entonces no teníamos por ahí rivales. Nos impusimos, hicimos un autoritarismo hegemónico ahí en eso, con esas tendencias. Y después los que vinieron llevaban entonces como la lucha, nosotros para sobrevivir, para prolongarnos, y trataban de aplastar eso. Pero hay otro fenómeno natural curiosísimo, que es que la gente de la generación se queda estancado, anclado en sus concepciones. La gente de esa generación, de la modernidad, ninguno cree en las tendencias posteriores. Le hablan de lo que sea, de conceptualismo, del informalismo, del neoexpresionismo. Le hablan de cualquier cosa y dicen, sí, está bien así, pero eso no es arte. Lo digo desde los tipos más pensadores, más lúcidos, Alejandro Otero para abajo, todo el mundo lo dijo. Convencido de que el arte terminaba como ellos. Lo dijeron después los que vinieron, los nuevos, que ya era como saliendo de eso. La generación de Quintana Cayo siempre les preguntan y siguen. Él es adorado por los jóvenes, pero él desprecia a los jóvenes. Para él el arte terminó en su época y lo demás puede ser medianamente interesante, pero no es arte. No llega a tener, ¿qué es esos atributos? La solemnidad, hechos para la perpetuidad, cosas que nadie se plantea, que eso suena hasta medio ridículo, porque el arte no se plantea ya eso. El arte está en una cosa como mucho más cotidiana, de efectos más inmediatos, de impactos así, de otra naturaleza. Pero uno sigue entonces pensando en esto. Bueno, pero los argumentos principales, para saltar todo este tipo de argumentación como antecedentes, los argumentos principales. La modernidad importada.
La modernidad misma, que es cuestionada esencialmente la modernidad. Después que esa modernidad es importada, la importación viene de afuera, no es venezolana, no es endógena. Ahora vemos eso reforzado con el criterio, la prédica oficial. El arte tiene que ser endógeno. Ese es uno de los primeros puntos de las nuevas líneas. Tiene que ser endógeno, tiene que ser de aquí. ¿Y qué significa eso endógeno? Bueno, tímidamente lo empiezan como a definir. Endógeno es lo que tiene, lo verdaderamente endógeno es lo indígena. Y lo que tiene una raíz en lo indígena, eso es lo más endógeno. Y ponen entonces dos comisarios, Zulaiba Viva y Lelia Delgado, así. Entonces esto no es endógeno. Comisarios se llaman en español, comisarios. Pero en español, sí, en español también hay una ambigüedad, que comisarios también son los policías. Entonces, bueno, en este caso son policías del arte. De Farruco para abajo, otra serie de gente, y sobre todo esta, que le toca de repente, pues, lo lamento, son gente amiga y gente respetable, pero esto que hicieron no es respetable. Eso es, si esto no va porque no es endógeno. Las dos saben que no es así, que no puede ser. No veo por qué razón entonces van a avalar un criterio tan negativo. Entonces empiezan a decir que tenemos que, toda esta cosa, ni la modernidad ni lo que viene después tampoco valen, porque tiene que ser endógeno. Ahí, por un lado, entonces, importada, elitesca, es decir, exclusiva para la gente adinerada, la gente que tiene privilegios, que el arte, entonces quiere decir que esos artistas, los que yo he nombrado, todos son gente que vino de los sectores más humildes del país. Alejandro Otero vino a un sitio donde él no tenía ni el mínimo, así, era algo así al nivel de la indigencia casi. La madre tenía que trabajar y eso, él se quedaba solo en la casa, no podía ir a las clases porque no tenía ni el cuaderno ni nada de eso. Y entonces, ¿cómo fue? ¿Cómo llega el milagro de convertirse en artista? Era un prodigio así por una concatenación de azares insólitos. Toda esa gente, entonces son elitescos y después prohíben que el arte llegue a la gente. La aspiración de todo artista, incluso gente como yo, que no tiene ningún interés de exponer, ni ganar plata, ni ganar medallas, ni nada de eso, porque siempre me opuse a eso. Y por haberme opuesto a eso, parecerme una locura, yo decía, si admitimos que eso, lo único que queda como referencialmente es las artes que sean como algo aparte, que tengan otra lógica. Eso debía ser también para el deporte y para muchas otras cosas. Que no se juzgue con meterlo en el mismo saco de todo lo demás, para que la gente tenga una idea de las posibilidades distintas, diversas que se le plantean. Entonces, si lo ponemos en la misma lógica y lo demás lo premiamos y lo damos así como ponerlo, como forzarlo a que entre por una sola cosa, esto se lo lleva el diablo. Eso fue lo que pasó. Y el resultado de eso es esto que estamos así, se lo llevó el diablo y por eso estamos aquí en el infierno que estamos. Entonces, porque no hubo como la suficiente, como saber distinguir las áreas de las actividades y cómo ellas se manejan por su cuenta, llevan sus propias dinámicas, sus propias lógicas, sus propios criterios, y no así meterlo todo por el mismo lado. Dije, bueno, entonces está bien, yo me retiro de eso, yo no comparto eso, pero al retirarme, irme a otro país o dedicarme a otra cosa, no puede ser. Lo mío es el arte, sigo en eso. Y entonces después pasé a ser jurado de selección, porque ahí es donde se excluía a todo el mundo. No de premios, pero después, bueno, ¿por qué no? Lo demás, también me metí traicionando todos los principios que había dicho, porque nadie creyó, la única persona que decía eso, y me pasó varias veces. Otra vez fue con las cosas de la cultura, de la diversidad cultural, entonces que me cayeron todo el mundo, y me encuentro de repente solo, hablando una cosa que parecía de loco, hasta que Ullard dice, bueno, ya esto es el colmo, estos tipos no hayan que inventar, y ahora hablan de la pluralidad de la cultura es una sola, y la cultura es esto y aquello, una lección, y bueno, ya no me publican más nada en ningún periódico y listo. Aplastado todas las insensateces que se me ocurrían a mí decir por ahí. Entonces ya no puedo decir más nada, porque le dijo el máximo, el oráculo, Ullard. Al poco tiempo, Ullard estaba en la UNESCO y se daba cuenta que eso que yo decía no era exagerado, sino que era el lenguaje corriente e usual del mundo de la cultura, era ese. Y entonces empezó poco a poco a decir, y las culturas, la interculturalidad, en un término así a manejarlo, sin creer mucho en eso, pero para seguir la corriente, porque tenía un cargo demasiado importante en la UNESCO, iba a quedar mal como país, entonces tenía que seguir la corriente de los demás.